Muy bien, chicos, ahora vamos a ver la parte de respiración celular. Respiración celular y fotosíntesis no son procesos, digamos, fuera de cada organismo. Las plantas hacen fotosíntesis y respiración celular. Los animales hacemos solo respiración celular, fotosíntesis no, obviamente, porque somos heterótrofos. La respiración celular siempre se enseña junto con fotosíntesis porque suelen ser procesos inversos. La fotosíntesis se trata de la síntesis de moléculas orgánicas. La respiración celular se trata de la degradación de moléculas orgánicas. La glucosa que me genera una planta se almacena en ella como almidón. Nosotros consumimos las plantas, consumimos el almidón y ese almidón en nuestro interior nos va a dar energía. Genera glucosa. La glucosa en nuestro interior entra a las células y la mitocondria degrada la glucosa, liberando energía. Eso se llama respiración celular. ¿Por qué? Porque ocurre en presencia de oxígeno para que sea de una manera altamente eficiente. Si es que no hay oxígeno, igual hay respiración celular, pero no tan eficiente, llamado fermentación. Vamos a ver estos procesos a continuación. La respiración celular puede ser de dos tipos. Puede ser anaerobia o puede ser aeróbica, en presencia de oxígeno o en ausencia de él. La aeróbica, como ya les acabo de mencionar, ella es más eficaz, más eficiente porque obviamente se obtiene mayor cantidad de energía. Cuando es anaerobia, se recurre a la fermentación, ya no al ciclo de Krebs que ocurre en la mitocondria. Cuando ocurre fermentación, se puede producir ácido láctico o etanol. Esto es en ausencia de oxígeno, conocido también como la respiración anoxigénica o anaeróbica, ¿no? O también llamada anaerobia, anaeróbica o anoxigénica. En la glicolisis vamos a ver la transformación de la glucosa en 2 piruvatos, en donde obtenemos 2 ATPs y 2 NAT. ¿A qué se refiere esto? La glicolisis o glucolisis es lo que ocurre siempre apenas la glucosa entra a la célula. Chicos, aquí también ocurre glucolisis. En la aerobia también ocurre primero la glicolisis o glucolisis, en donde se obtiene, ¿no?, de la glucosa se obtienen 2 piruvatos, se obtienen 2 ATPs y se obtienen 2 NADH más H. Ojo, aquí son NAD solito, sin P. El NADP era en la planta, en fotosíntesis. NAD sin P en la mitocondria. ¿Listo? Muy bien, entonces la glicolisis ocurre tanto en la anaerobia, en la respiración anaerobia, como en la aerobia, por si acaso. Porque eso es independiente, esto primero ocurre en nuestra célula. Cuando tenemos aquí nuestra célula, su núcleo, por aquí vamos a identificar a la mitocondria. Cuando ingresa la glucosa a través de, obviamente el torrente sanguíneo trae todos los nutrientes, y la glucosa ingresa la glucosa al interior de la célula. En el citoplasma hay enzimas que cortan estos enlaces, generando la glucólisis, rompimiento de la molécula de glucosa, ¿no?, o glicolisis. Al romper enlaces, chicos, ¿qué se libera? Energía, obviamente. ¿Energía de qué manera? En forma de electrones y también como hidrógenos. También se liberan hidrógenos, electrones. ¿Qué voy a obtener entonces aquí? Voy a obtener, si la glucosa la parten a la mitad y la glucosa tiene 6 carbonos, pues vamos a obtener ahora 2 moléculas de 3 carbonos, conocido como piruvato. Este es el famoso piruvato o ácido pirúvico. Obtenemos también 2 ATPs y obtenemos 2 NADH. Eso es lo que vamos a obtener de glucólisis. Ahora, si es que hay oxígeno, este piruvato va a la mitocondria. Y si es
que no hay oxígeno, el piruvato se queda en el citoplasma para el proceso de fermentación. Si ocurre fermentación, puede ocurrir de dos maneras: la fermentación láctica o la alcohólica. La fermentación láctica lo realizan, por ejemplo, nuestras fibras musculares. Cuando una persona tiene mucha actividad física, está haciendo ejercicio, pero no respira bien, va a empezar a generar lactato en sus músculos, lo que genera los calambres. Pero los microorganismos, por ejemplo, las levaduras o las bacterias del vino, ¿no? Para generar, obviamente, la chicha de jora, productos que contienen alcohol, contienen etanol, ellos van a realizar la fermentación alcohólica en ausencia de oxígeno. Por eso es que los barriles de vino o de cerveza se cierran de manera hermética para que no ingrese el aire con oxígeno, ¿no? Y en ausencia de oxígeno obligan a los microorganismos a hacer el proceso de fermentación. Muy bien, chicos. La glucólisis, si lo vemos en este cuadrito de resumen realmente que te han puesto aquí en la separata, lo vamos a ver incluso bastante engorroso. No necesitas saberlo para nada, no te preocupes, ¿sí? No necesitas saber todo esto. ¿Qué debes saber de glucólisis? Que la glucosa entra, como ya te lo expliqué, se parte a la mitad, me libera energía, obtengo 2 ATPs, obtengo 2 NAT y obtengo 2 piruvatos, ¿no? 2 moléculas de 3 carbonos cada una. Y listo, nada más. ¿Qué va a pasar con la glucosa? Miren, todo este proceso. No es necesario saberlo porque al final, por cada molécula de glucosa, obtenemos esto. Como les había explicado, chicos, de la glucosa se obtienen los 2 piruvatos y obviamente ATPs y NADH. Pero ¿cuál es el destino del piruvato? ¿Qué va a ocurrir con el piruvato? Como ya te había explicado, si es que hay oxígeno, en aerobiosis vamos a obtener al final CO2, agua y obviamente mucha energía, mucho ATP. Y si es que no hay oxígeno, es decir, en anaerobiosis, puede tomar 2 rutas, la alcohólica o la láctica, cualquiera de los dos. Recordemos que nuestros eritrocitos, como no tienen organelas, o sea, no hay mitocondria, siempre realiza la fermentación láctica. Los glóbulos rojos siempre realizan el proceso de fermentación láctica. Tengan eso en cuenta. Cuando ingresa el ácido pirúvico hacia la mitocondria, se va a formar el acetil-CoA. Este ingresa al ciclo de Krebs, va a formar el NADH más H, va a formar también FATH y otras moléculas que lo que hacen es recopilar hidrógenos. Los hidrógenos van a ser intercambiados a nivel de las crestas mitocondriales. ¿Se acuerdan que les mencioné que las crestas mitocondriales son como mesosomas que tienen un montón de enzimas respiratorias? Y eso es lo que va a ocurrir aquí. Los hidrógenos van a ser intercambiados para producir ATP. Se libera obviamente por ahí agua, utiliza oxígeno para la reacción, por eso esto ocurre solo en presencia de oxígeno. Lo principal es que obviamente nos genera ATP. Recuerden que cuando una persona no tiene glúcidos para utilizarlo como fuente de energía, se utilizan las proteínas. Y también hay una ruta directa de los aminoácidos para poder hacer el proceso de respiración celular. Y de igual manera, de los glicéridos, los ácidos grasos también se utilizan para el proceso. Todo es utilizado como fuente de energía. Los alimentos que consumimos se utilizan al final para el proceso de respiración celular y los que consumimos en exceso se van a almacenar. Solo para que lo tengan como referencia, chicos, en el caso de la mitocondria vemos la membrana externa, la membrana interna, no miren la cantidad de repliegues. En teoría, de manera análoga podríamos mencionar, ¿no?, que son muchos mesosomas, muchos mesosomas, muchos repliegues en el interior de la mitocondria, ¿no?, asociados a los procesos de respiración. Este es el espacio intermembranal.
Esta es la matriz mitocondrial y las crestas mitocondriales, ¿no? Que ahora reciben ese nombre. Aquí es donde se encuentran gran cantidad de moléculas que son las cadenas transportadoras de electrones con enzimas y demás que permiten la formación del ATP. Lo vamos a ver en unos instantes. Esta imagen también lo tienen como referencia, ¿no? La glucosa, ocurre glucólisis en el citosol, se forma el ácido pirúvico. Con oxígeno va hacia el ciclo de Krebs, en donde se produce ATP y NADH, ¿verdad? FATH también, y va hacia los aceptores de electrones en la cresta mitocondrial, la transportadora de electrones. Y estos electrones me generan energía que al final se obtiene como ATP. Esto es en mitocondria. Pero sin oxígeno va a formar solo ácido láctico o etanol. En esta imagen que te ponen en tu separata, te muestran ya de manera un poquito más detallada a nivel bioquímico de qué es lo que va a ocurrir en la matriz mitocondrial, en el ciclo de Krebs, conocido como el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de los ácidos tricarboxilados, también los llaman de esa manera. Son los ácidos tricarboxilados. Lo que ocurre con el ácido pirúvico, miren lo siguiente. El ácido pirúvico, como les había mencionado, tiene 3 carbonos, ¿no? Es la mitad de una glucosa. Cuando el ácido pirúvico ingresa, de inmediato de esta molécula que tiene 3 carbonos, se rompe un enlace liberando un carbono a manera de CO2. Y estos 2 carbonos que se quedan aquí, entre el acetil-CoA, que es una pequeña molécula auxiliar, ella simplemente viene y se coloca ahí para auxiliar, para ayudar a esta molécula de 2 carbonos llamado acetil. Se forma entonces el acetil-CoA, que tiene 2 carbonos nada más. Pero miren quién lo está esperando. Miren quién se encuentra aquí. El ácido oxalacético es una molécula de 4 carbonos que al encontrar al acetil de 2 carbonos se juntan y esto hace que libere al CoA. Ya no es necesario el CoA. El CoA sale, se va, la coenzima se va. Ya no necesita el acetil de ella. Por eso ahora 4 más 2, 6 carbonos. ¿Qué me forma? El ácido cítrico. La primera molécula en formarse en el ciclo de Krebs es el ácido cítrico, de ahí su nombre. ¿Qué va a ocurrir ahora con el ácido cítrico? Nuevamente, chicos, esta treosa, esta molécula de 4 carbonos, ha tomado 2 carbonos que no son de ella. Ha formado ácido cítrico. ¿Qué va a ocurrir en todo este proceso? Va a liberar los 2 carbonos para volver a ser ácido oxalacético. Miren, acá hay un carbono liberado, acá hay otro carbono liberado, ¿no? Y a partir de aquí ya son 4 carbonos, 4 carbonos, 4 carbonos, 4 carbonos. Ocurre todo esto hasta que se estabiliza y vuelve a ser ácido oxalacético, nada más. Vamos a verlo de manera un poquito más detallada. El ácido cítrico de 6 carbonos que se forma, ocurre un reordenamiento y forma ácido isocítrico. Sigue siendo 6 carbonos. Libera un carbono. Al liberar un carbono, me va a liberar energía, porque se rompe un enlace, ¿verdad? Así como en este caso, libera energía. Liberan energía, liberan un carbono. Ahora ya no tiene 6, tiene 5 y se llama ácido alfa-cetoglutárico. El ácido alfa-cetoglutárico nuevamente vuelve a perder otro carbono, por lo tanto libera energía. Y miren, viene el CoA para estabilizar. Ahora ya no tiene 5, ahora tiene 4 carbonos. Y se llama succinil. Como entró la coenzima, se llama succinil-CoA. Succinil-CoA, ¿qué va a ocurrir? Una fosforilación. Con esta fosforilación se libera GTP. ¿Qué es el GTP? Guadonicin trifosfato, así como adenin trifosfato, igualito. Y sale también la coenzima A. Y ahora, de succinil, ahora es ácido succínico de solo 4 carbonos.
ocurre un proceso de oxidación en donde se libera FATH2. ¿Quién es el FATH2? El primo del NADH. Solo que el NAD me da un poquito más de energía que el FAT en la mitocondria. Ocurre un reordenamiento ácido málico, un proceso de oxidación me genera más NAD y vuelve a ser ácido oxalacético de 4 carbonos. Cuando vuelve a encontrarse con otro acetil, otra vez se forma el ácido cítrico y retorna al ciclo. Nada más. Eso es lo único que va a ocurrir en el proceso del ciclo de Krebs. Vemos 4 con 2, forma 6, y todo el proceso se trata de liberar 2 carbonos más y de estabilizarse. Es todo, chicos. En la cadena transportadora de electrones y generación de ATP, esto es de lo que vamos a ver en realidad es la membrana, ¿no? Aquí vemos el espacio intermembranas, aquí la membrana mitocondrial externa, membrana mitocondrial interna. La membrana mitocondrial tiene las moléculas, miren, se dan cuenta, parecen los fotosistemas del tilacoide, ¿no? Es que la membrana tilacoidal también tiene una cadena transportadora de electrones, ¿se acuerdan? Por eso es que es tan similar, ¿no?, entre comillas, a nivel de estructura. Tiene gran cantidad de moléculas que se encargan de trasladar electrones. Y en este traslado de electrones, chicos, en este vaivén, ¿no?, gracias a que los hidrógenos van pasando. ¿Y por qué pasan tantos hidrógenos? Porque viene el NADH, viene el FATH2 a dejar sus hidrógenos. Y el paso de los hidrógenos a través de la ATPasa me va a generar la formación de ATP, fosforilación oxidativa, producción de ATP en la mitocondria. Ahora, ¿cuánto de ATP? Vamos a verlo. Aquí vemos en esta imagen, en este diagrama, nuevamente la cadena respiratoria con las moléculas que se encuentran en ellas, ¿no? La flavoproteína, la coenzima Q, citocromo B, C, A, pero al final recuerden que lo importante es, se forma ATP. ATP y ATP. Vamos a aprovechar esta imagen para hacer nuestro balance energético, ya que aquí tenemos el ciclo de Krebs bastante detallado. Pero antes del ciclo de Krebs, chicos, ¿se acuerdan que les dibujé la célula, ¿no?, con su núcleo, su mitocondria, y les indiqué de que la glucosa, al entrar, ¿qué ocurre en el citoplasma? Glucólisis, donde me libera 2 ATPs, 2 NADH y obviamente los 2 piruvatos. Y ahora sí, los piruvatos, los 2 piruvatos, ojo, esto es por un piruvato nomás, los 2 piruvatos van a mitocondria y me generan todo esto que vemos aquí en pantalla. La producción de energía inicia entonces desde aquí, desde que la glucosa entra a la célula. ¿Listos? Vamos a hacer entonces el famoso balance energético. El balance energético va a iniciar en citoplasma. Gracias a la glucólisis que obtengo 2 ATPs, 2 NADH, y luego cuando va hacia la mitocondria, ¿qué es lo que ocurre? Me libera NADH. Y por último, del ciclo de Krebs, porque ya cuando entra el ciclo de Krebs, me va a generar, ¿cuántos? 1, 2, 3 NAD, me va a generar un FATH2, me va a generar un GTP. Y luego, obviamente, los CO2 son desechos, no lo que sale a través de nuestra respiración, sí, a través de la expiración, ya como desecho, como tal. Muy bien, entonces, esto es lo que nosotros vamos a obtener. Cuando los NADs van hacia las crestas mitocondriales, que lo acabamos de ver hace un instante, van a hacer el intercambio de hidrógenos por ATP prácticamente. Entonces, los 2 ATPs son 2 ATPs, ¿verdad?, en citoplasma. Los 2 NAD que están en citoplasma, recuerden que el citoplasma, la célula no es tan eficaz como la mitocondria para hacer el intercambio gaseoso, para hacer el intercambio
energético. Esto quiere decir que el NADH tiene dos opciones. Primero, si lo hace en citoplasma, va a utilizar la lanzadera común, que es la lanzadera de el glicerol 3-fosfato. Y utilizando esta lanzadera de 2 NAD, se obtienen 4 ATPs. O sea que el NAD vale solo 2 ATPs. Pero si utiliza la lanzadera malato-aspartato, que es la lanzadera de la mitocondria, por 2 NAD utiliza 6 ATPs. Y es que debemos de recordar que el NADH vale como 3 ATPs en mitocondria, el FADH2 me vale como 2 ATPs en mitocondria, pero en el citoplasma, recuerden que el NADH es igual al FAD. Ambos me valen 2 ATPs. Por eso es la diferencia. Ahora, en la mitocondria, obviamente, el NAD me vale 3 ATPs, 3 NAD, 9 ATPs, un FAD, 2 ATPs, un GTP es como un ATP. Aquí en total obtenemos 12. Pero chicos, esto de aquí es por un piruvato. ¿Cuántos hay realmente? 12 más 3, 15, ¿verdad? Tenemos entonces 15 ATPs de la mitocondria, pero por un piruvato. Por 2 piruvatos serían en total 30. En mitocondria obtenemos al final 30 ATPs, pero hay que sumarle lo del citoplasma. Al sumarle lo del citoplasma, ¿qué vamos a obtener? 2 más 4, 6 ATPs, en total 36. Pero si utiliza la lanzadera malato-aspartato, 2 más 6, 8 en total, ¿verdad? Serían 38 ATPs. ¿Qué es lo más común? ¿Obtener 36 o 38? Lo más común, chicos, es 36. ¿Sí? Es lo más común.